Bueno, nuestra primera ponencia está a cargo de dos personas muy, pero muy apreciadas por esta cultura afro-cartagenera. Le voy a hacer la invitación y ellos van a pasar allá arriba. Tengo el gusto de presentar al afropalenquero Alfonso Cassiani. Alfonso Cassiani. Eso. Claro que nombre. Alfonso Cassiani es historiador, especialista en las enseñanzas de las ciencias sociales, magíster en historia, rector de la institución etnoeducativa e inclusiva Antonio Santos. Es autor de varias publicaciones académicas y culturales, además de ser un destacado líder de las comunidades afrodescendientes local. Un fuerte aplauso para nuestro compañero Alfonso. Tengan asinaría mahana. Itari mari jarocho. Y chitia kutuenu kutu mano que está aquí, Mahinde, Kumacancamanán. Les decía que estoy muy alegre, muy emocionado de estar aquí conversando con ustedes, con nuestros grandes representantes de la iglesia, entre otras cosas porque los CEPA marcan precisamente una ruptura con esos escenarios que queremos superar. Y esos escenarios que no se superaron simplemente porque un buen día se abolió la esclavización, que no se superaron simplemente porque un buen día les dijeron a nuestros ancestros son libres. Aún hoy estamos en ese camino de superar las huellas, de superar las heridas, y no porque estemos aferrados a ellas, sino porque cada día estamos más convencidos como pueblo negro, afrodescendiente, palenquero y raizal, que la reparación histórica tiene varios sentidos y que es indispensable para nuestras comunidades seguir exigiendo y avanzando al mismo tiempo que avanzamos en curar. Y esto lo sepa, es precisamente ahí donde juegan un papel fundamental, porque para nuestras comunidades son espacios de curación, son espacios para superar las heridas, son espacios para dejar atrás las cicatrices, pero sobre todo, como ya lo han enfatizado, esa superación se da en la medida que la iglesia precisamente sea más incluyente, más acogedora, más samaritana. En ese escenario, cuando hablan de la gente afro, del pueblo afro, de los hombres y mujeres afro, y cómo a través de la historia en Cartagena han venido asumiendo diferentes roles, y hoy particularmente tenemos un rol mucho más activo, pero a la vez mucho más consciente. En tanto, hoy estamos proponiendo, hoy seguimos construyendo. Pero quiero hacer la relación, y bueno, el tiempo me lo ha de permitir, ¿cierto, Liday? Y es que para hablar del hoy en la historia tenemos necesariamente que recordar que nuestros ancestros, como todos sabemos, estaban en África cumpliendo sus roles tradicionales, sus roles naturales, por decirlo de alguna forma. Es decir, estaban jugando, otros cocinando, otros cortando leña, otros pescando, y un buen día llegaron quienes se aliaron con los europeos, los capturaron, los llevaron a los famosos castillos, los metieron en una bodega durante 4 o 6 meses hasta completar la carga, y luego los llevaron a un barco atravesando la puerta del no retorno. 3 o 4 meses después desembarcaban en Santo Domingo, de allá eran separados más aún de lo que ya habían sido, luego los traen a Cartagena,
en donde después de encerrarlos, los engrasan y a partir de ahí comienza un nuevo rol. Dejaron de ser Carabalí, Cetré, Arará, entre muchas otras denominaciones culturales, autodenominaciones culturales, para convertirse en piezas de indias, para convertirse en mercancías, para convertirse en esclavizados y esclavizadas. Y yo quiero proponerles, y este es un paréntesis que no debe contar en el tiempo, que cuando construyamos, nos sumemos a ese llamado que hemos venido haciendo para hacer una ruptura epistemológica con el lenguaje del esclavista, con el lenguaje del sometido. No es lo mismo decir mis ancestros fueron esclavos a decir mis ancestros fueron esclavizados. Es completamente distinta. La esclavitud es otra cosa y ustedes lo saben, y las angustias de los pueblos que fueron esclavos en el marco del Imperio Romano, eso lo conocen, pero esa no fue la esclavitud, ese no fue el sistema que conocieron nuestros ancestros. Nuestros ancestros, por lo tanto, fueron esclavizados, y asumir eso implica asumir que no tuvieron amos, que no tuvieron dueños, que hubo esclavistas. Todo ello en el marco del sistema de esclavización. Ellos jamás aceptaron una condición que pretendieron imponerle. Cierro el paréntesis. De tal forma que a partir de ahí les obligaron a asumir los 3 roles fundamentales, que es en la agricultura y ganadería, en el servicio doméstico y en la minería. Y todos los oficios que no quisieran hacer los otros porque representaban mucho esfuerzo, porque representaban mucha suciedad o porque representaban mucho esfuerzo. Y aquí es bien importante caracterizar que el principal elemento que lo determinaron ellos mismos se llamó resistencia. Resistencia que empezó desde la misma África, cuando estaban en las rejas, en las jaulas que hicieron los europeos en las playas, cuando los sacaban de los famosos castillos del Mina, de Algor, en Ghana o en Senegal, para embarcarlo. Desde ahí mismo habían ataques a esa jaula cuando se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Y esa resistencia tiene diferentes escenarios. La resistencia no es solamente el afán de liberarse, de irse y de formar palenques, que fue bien importante. La resistencia se representó desde el mismo momento en que en lugar de ir a acostarse al aposento o supuestamente a descansar, estos se salían, muchas veces encadenados, como lo dejaban los esclavistas para evitar que se fugaran, y se iban a internar, a integrarse, a recordar, a alimentar su memoria. De ahí es de donde surge la cumbia, de ahí es donde surge toda esta tradición oral de la cual hoy nos sentimos orgullosos, de esos espacios en los que se negaban simplemente a irse a acostar para continuar la faena de maltrato al día siguiente. No, tenían tiempo para ponerse a un lado y poder rememorar sus lenguas, sus cuentos, sus leyendas, sus bailes, el toque del tambor, y lo hacían en lugares donde no pudieran ser escuchados, y retornaban ahí sí a descansar ya después de haber invocado a los suyos. Y esa resistencia precisamente fue la que permitió que en ciudades como Cartagena, y es necesario tenerlo muy en cuenta porque suele ser una pregunta reincidente de manera Cartagena, Monpós, Santa Fe de Antioquia, Popayán,
tuvieron una característica particular, y es que los esclavistas se asentaron con su familia, pusieron su negocio, estuvieron ahí presentes, a diferencia de lo que pasó en los distritos mineros, en donde había un capataz que generalmente era un esclavizado que alcanzó su libertad, o se la dieron o la compró. Aquí estaban en estos escenarios, estaban observando su negocio, cuidando, haciendo su producción. Por lo tanto, generaron una serie de reglas, de limitaciones mucho más duras, de prohibiciones, de límites, de barreras imaginadas para hacer sentir a nuestros ancestros cosas, pero a su vez para limitar en mayor medida y en mayor grado la cercanía, la confianza y cualquier tipo de roce que pudiera limitar la idea que estaban imponiendo de que éramos cosas, de que no teníamos alma, de que podíamos ser personas. Y esa resistencia precisamente fue la que nos llevó a ocupar esos territorios que hoy con orgullo enarbolamos. Las islas, que quedan alrededor de la ciudad, la Boquilla, la zona norte, Palenque. Pero, y aquí es donde yo he hablado en más de un escenario, de la desgracia de la buena suerte. Y la desgracia de la buena suerte porque nuestros ancestros no salieron corriendo para la Boquilla porque estaban buscando playa, brisa y mar. No salieron para las islas, no se quedaron allá porque estaban buscando lugares paradisíacos. No, eran los lugares más complejos para habitar. Eran los lugares de más difícil acceso. Eran los lugares plagados de mosquitos y de todo tipo de infestación que podamos imaginar. Eran los lugares que cada vez que llovían se anegaban. Eran los lugares que nadie quería. Eran los lugares de la miseria. Por eso les permitieron ocuparlos. Pero estos lugares, nuestros ancestros y ancestras tuvieron la capacidad no solamente de acoplarse a ellos, sino de poner todo su conocimiento, y desde ahí los volvieron a renacer. Volvieron a ser renacientes. Los apropiaron y los aprovecharon, no los explotaron. Porque luego salió el discurso, este discurso extremista de algunos ambientalistas, que cómo es que hacen quemas, que cómo se puede permitir que quemen. Señores, esa es una práctica tradicional que permite mantener, porque van rodando de un lado a otro y la quema es una forma ancestral controlada. Y así muchos métodos que, bueno, no es necesario detallar, pero en esencia no explotaron el espacio. Lo hicieron suyo y se hicieron parte de estos espacios. Con la venida de la República, la aparición de los negocios, la aparición, el énfasis en las riquezas, el agotamiento de la dedicación de las minas, de la agricultura, del servicio doméstico mismo. Entonces, ya entrada a la República, cada una de las antiguas provincias convertidas en gobernaciones, en departamentos, tenían que buscar de qué vivir. Y resulta que esos mismos que lideraron el sometimiento de nuestros ancestros determinaron a principios del siglo XX que los nuevos escenarios para explayar su riqueza, para ampliar su potencial económico, eran esas tierras a las que obligaron a ir a nuestros ancestros. Y en efecto, comenzó Boca Grande y Chambacú, que está antes de llegar al centro, a ser lugares que le interesaban a ellos, para lo cual tuvieron que expulsar a nuestros ancestros. Posteriormente dijeron, Boca Grande se quedó pequeño, entonces tenemos que ir a las islas.
pero dijeron, hacia allá ya no hay para dónde coger, vamos para la zona norte. Y le construyeron una ciudad paralela a nuestras comunidades. Subieron la estratificación de la zona para expulsarlo. Y mucha gente se apareció con cajetas de billetes de baja denominación diciendo te compro tu casa. Es decir, y quienes no, en muchas zonas, en muchos escenarios del Caribe, no solamente aquí, sino en nuestro entorno, necesitamos el espacio para la palma, o para la teca, o para la piña, todos monocultivos. Y el que no esté dispuesto a alquilarlo se va. Y no lo decimos nosotros, no queremos que se vaya, pero si aparecen estos señores, ustedes verán a ver. La desgracia de la buena suerte. Y en efecto, situaciones como la piña, como la palma africana, como la teca, no solamente causan un efecto negativo, como dicen algunos, porque dañan el suelo, porque los agroquímicos que hay que usar para combatir los insectos que la afectan son tan fuertes que acaban con todos los nutrientes que hay en el suelo. Pero ese es el menor de los daños. 20 años, 10 años después se recupera el suelo. Entonces, ¿qué tenemos? Unas tierras que alquilan por 20 años. Después, cuando las entregan, tienen que esperar otros 20 años. Y además, le dan contratos al dueño de su tierra, a sus hijos, a su yerno, para que trabajen ahí en la plantación. El problema es que cuando la entregue, tienen que esperar otros 20 años. Han pasado 40 años sin que esa familia cultive una mata de yuca. O cultive una mata de plátano, de ñame. ¿Quién enseña a los nietos y bisnietos a cultivar si ya el abuelo y el papá dejaron de hacerlo y los hijos ahora, adolescentes, jóvenes, ya no saben hacerlo? Es decir, la pérdida cultural es terrible. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que se ha acabado en buena parte con la despensa agrícola del norte del departamento de Bolívar y que abastecía a la ciudad de Cartagena. Es precisamente esas experiencias de las que tenemos que beber y aprender, porque si algo no tenemos derecho es a permitir que se vuelvan a repetir. Hoy en Cartagena tenemos varios escenarios, y yo quiero llamar la atención sobre eso, las construcciones históricas que hemos hecho los afrocartageneras, hombres y mujeres afrocartageneras, nos han permitido, incluso contrario a lo que, a un imaginario que ha circulado. Sí, yo lo dije, Cartagena, Monpós, Santa Fe de Antioquia, Popayán podrían catalogarse como las ciudades más racistas porque históricamente incorporaron en su cotidianidad prohibiciones que no estaban en otras ciudades. Pero hoy por hoy hemos logrado que sean ciudades como Cartagena donde hay un mayor número de denuncias por racismo, no porque suceda más simplemente, es porque tenemos menos tolerancia a las actitudes racistas. Es porque tenemos menos tolerancia a decir que es una broma. Es porque tenemos menos tolerancia a seguir aceptando esos comportamientos inadmisibles en esta época, en este siglo. Pero les decía que tenemos dos escenarios. El uno, seguimos como lo hicieron nuestros ancestros, siendo los que más desempeñamos estos oficios tradicionales. Deciden del vendedor de coco, el vendedor de raspado, el embolador, el trabajador de las empresas que antes eran públicas y que ya uno no sabe si es pública o es privada, pero son servicios públicos. Pero también
hemos ganado un gran espacio no solamente de incidencia, ni de participación, ni de representación, sino de toma de decisiones en las diferentes instituciones, en los diferentes niveles. Pero eso no significa que tengamos hoy unos logros significativos en la medida, y hay que señalarlo, que en términos políticos y organizativos, las comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, palenqueras y raizal, a mi juicio, estamos afrontando una de las mayores crisis en nuestra historia. El boom de las organizaciones que se creó con posterioridad a la Ley 70 para el goce y disfrute de sus beneficios ha generado, ha despertado y le ha dado espacio a una serie de múltiples intereses individuales que podrían ser legítimos en la medida que cada quien tiene derecho a generar sus propios espacios para salir adelante. Pero hoy más que nunca necesitamos volver al camino y construir ese bienestar colectivo que nos enseñaron nuestros ancestros. Ese bienestar colectivo que nos llama a pensar en el otro, a pensar en los otros, en las otras, en el colectivo, en la comunidad. Hoy más que nunca necesitamos de espacios como este. Hoy más que nunca necesitamos de pastoral incluyente, de una pastoral pertinente, pero sobre todo necesitamos retomar la vocación por los pobres. Y sin duda alguna, en las circunstancias en que está la ciudad, en que está la región y en que está el país, necesitamos hacer una apuesta singular por la paz, por la inclusión y por el reconocimiento. Y sobre todo, creo que tenemos que prepararnos porque el año que viene, un año electoral, va a ser un año de divisiones, va a ser un año de fraccionamiento, va a ser un año de insultos. Entonces, debiéramos comprometernos por lo menos a no ser parte de esa lógica perversa que ponen los intereses particulares sobre los intereses colectivos, y ahí sí tenemos que escuchar el mandato de la iglesia, una iglesia para los pobres, una iglesia para la gente, una iglesia con los pobres. Muchas gracias.